podemos empezar. Como mencionaba Diana, bienvenidos a nuestro evento del día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy mexicano, el tema de la producción del agave o la producción agavera y específicamente del mezcal en el estado de Morelos. Entonces, y pues bueno, el nombre de nuestro programa se llama, es relacionado con la charrería como patrimonio cultural de la humanidad. Y la idea es abrir un espacio de conversación, de diálogo sobre la cultura de México en general. Y bueno, yo creo que cuando hablamos de charrería no podemos descartar la idea de la gastronomía de México, las bebidas tradicionales. Y el día de hoy tenemos a Tania Portillo Ayala, que nos va a compartir sobre el tema de la producción del agave y el mezcal en el estado de Morelos. Y pues bueno, cualquier duda o pregunta pueden escribir durante la presentación en el chat. De ahí vamos a abrir espacio para sus dudas, comentarios, preguntas, cualquier cosa referente al tema y cerraremos con esa parte. Tania tiene una presentación en PowerPoint que nos va a compartir y ya de ahí vamos a abrir espacio para sus preguntas, dudas o comentarios. Tania, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas noches, muchas gracias. Primero, pues la verdad es que agradecer muchísimo la invitación a estos espacios que permiten pues socializar la información que nosotros como centro de investigación, que en un momento más les voy a comentar sobre esa parte, pues estamos generando, ¿no? Porque esa es la idea justamente de que toda la información que se genere, pues que sea compartida y que sea conocida. Disculpa, Tania, tuve unos problemas de aquí de No te conexión, preocupes. pero me gustaría presentarte con nuestra audiencia, si me permites. Quiero comentar brevemente que, bueno, la conferencia, como Antonio había comentado, es dedicada a una bebida artesanal para las personas que no conocen el mezcal. Es una bebida tradicional, 100% mexicana, el cual no puede faltar, obviamente, en nuestras reuniones, en nuestras fiestas sociales y también, ¿por qué no?, en las charreadas. Así que vamos a hablar sobre eso, sobre el mezcal, su producción, la cadena de también de producción y todos esos temas relacionados. Y también tenemos a nuestra panelista esta noche, es la autora de este excelente trabajo de investigación, Tania Indira Portillo Ayala, y ella recibió un premio a la mejor tesis a nivel estatal de la Academia de Ciencias Sociales del estado de Morelos debido a la aportación cultural y también el impacto social. Es egresada de la licenciatura de Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente está realizando sus estudios de doctorado en Ciencias de Conservación del Patrimonio Paisajístico del Instituto Politécnico Nacional. Y nada más como recordatorio, esta conferencia es apta exclusivamente para personas mayores de edad debido al tipo de información que vamos a compartirles. Y de nuevo les pedimos que nos escriban todas sus preguntas, todos sus comentarios que tengan y cualquier cosa que ustedes quieran compartir con respecto a este tema. Así que muchísimas gracias, Tania, por estar con nosotros esta tarde. Y antes de empezar, quisiera que nos compartieras un poquito sobre tu conexión que tienes con el mezcal y más que nada, por qué estudiar la cultura del mezcal en Morelos. Pues mira, en realidad yo tengo una historia con mi familia, siempre ha tenido una cercanía a la industria del mezcal. Mi papá es del estado de Guerrero. Guerrero es uno de los productores de mezcal que son mayormente conocidos en el país. Entonces, desde mi niñez, pues he tenido una relación con la cultura del mezcal. Pasaron los años, estudié economía, terminé economía, pero en realidad yo quería seguir, irme como por la línea de investigación del campo. Entonces llego a la maestría en ciencias sociales y es cuando realmente me empiezo a involucrar en el tema del paisaje del agave aquí en el estado de Morelos. Y también la verdad es que encontrarme ante temas que para mí en ese momento eran un tanto desconocidos. Ujú. Me agrada mucho realmente que tomes el tiempo de venir esta tarde y hablarnos sobre este tema tan interesante. Así que cuando gustes, puedes compartir tu pantalla e iniciar con la presentación.
Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, lo que yo les voy a presentar lleva como título Paisaje agavero en la producción de mezcal en Morelos. Esto forma parte de la investigación global que estoy realizando en el Instituto Politécnico Nacional como parte del doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico. Tengo la fortuna de estar trabajando con un grupo de investigadores muy amplio y cada uno de estos investigadores pues tiene su propia línea y bajo la que trabajan con la misma planta del agave. O sea, el agave la verdad es que es una planta que tiene muchos usos que más adelante se los voy a explicar y lo vamos a ir viendo. Pero bueno, primero, para propósitos de esta investigación, a mí me pareció importante hablarles sobre el paisaje y cómo es que el paisaje puede ser considerado como un valor patrimonial cuando hay una interacción entre ser humano y naturaleza. Porque además, a través de los paisajes, el ser humano es como nosotros vamos dejando, digamos, nuestra historia, nuestra cultura y nuestras costumbres. Porque el ser humano, pues de alguna manera vamos transformando el territorio, lo convertimos en un paisaje y esto siempre va pues de acuerdo a las necesidades que nosotros vamos teniendo, ¿no? Entonces, es tan importante el paisaje que incluso la UNESCO ha clasificado o le ha dado la clasificación de paisajes culturales a 105 bienes a nivel mundial. En el caso de México, tenemos 2 bienes que entran dentro de esta clasificación. El primero son las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, que están ubicadas en el Valle Central de Oaxaca, y la segunda son el paisaje del agave con las antiguas instalaciones industriales de tequila en Arandas, Jalisco. Y bueno, el agave, ¿por qué el reconocimiento a un paisaje agavero? Es por varias razones, pero bueno, primero que nada, el paisaje aquí en el territorio mexicano se encuentra distribuido prácticamente en el 90% del territorio nacional. Contenemos alrededor poco más de 150 especies que son consideradas endémicas de aquí de nuestro país. Y bueno, todo esto le da importancia económica, social y agroecológica al agave. Además, esta planta tiene características tanto en su morfología como en su fisiología y lo que han llevado a que el ser humano pues lo utilicemos como materia prima para elaborar diferentes tipos de productos que van desde los alimentos para solamente como cerco vivo, como planta de ornato, que puede ser únicamente como para decoración en algún jardín o en algún lugar, como fibra textil. De hecho, el enequén, que se encuentra más en la zona sur de aquí de nuestro país, en Yucatán sobre todo, pues tuvo auge, era de gran uso. Desafortunadamente, con la llegada de los sintéticos y del plástico, pues bueno, desplazan este tipo de fibras textiles que pues provenían de una planta como lo es el agave, ¿no? Y bueno, mayormente el agave se conoce porque es el que utilizamos para la producción de bebidas ancestrales, que es el pulque, el tequila, el sotol y el mezcal, ¿no? Que el mezcal es lo que vamos a ahondar más en esta charla. El tequila. Comencemos hablando sobre el tequila. El tequila fue la primer bebida en recibir una denominación de origen aquí en nuestro país en el año de 1974. Se le otorga únicamente a una región que tiene ciertas características y que, bueno, únicamente el tequila, también es importante mencionarles, se elabora con la especie Tequilana Weber. A diferencia del mezcal, el mezcal se puede elaborar con 21 especies distintas de agaves. Pero bueno, el tequila. Entonces, el tequila recibe denominación de origen en el año de 1974 y incluso ustedes, quienes están aquí en el país o quienes se encuentran en el extranjero, sabrán que en cualquier parte del mundo se menciona la palabra tequila, se menciona la bebida tequila, y de manera inmediata hay una identificación cultural como mexicanos de esta bebida, ¿no? E incluso representa cierto orgullo nacional de identidad. Y bueno,
esto lo ha llevado también a tener un crecimiento impresionante en la producción nacional y que en su mayoría se exporta el tequila. Aquí yo les tengo una gráfica donde ustedes pueden apreciar que, por ejemplo, en el año de 1995 se producían 104.3 millones de litros de tequila anualmente. Para el 2021, o sea, el año pasado, se cerró con un total de 527 millones de litros de elaboración de tequila. Entonces, imaginen ustedes la cantidad necesaria de piñas de agave para poder satisfacer una demanda de 527 millones de litros de tequila anualmente. O sea, estamos hablando de una cantidad básicamente estratosférica, ¿no? Y bueno, entonces, precisamente por este incremento tan, digamos, hasta cierto punto descomunal en la producción de tequila, pues se requiere también un incremento en la materia prima. Evidentemente, pues la zona de tequila, pues no puede acaparar o no tiene la cantidad suficiente de territorio donde ellos puedan cultivar el agave necesario para satisfacer esta demanda. Entonces, han tenido que recurrir a ciertas prácticas en esta industria para poder, pues ellos, cubrir su producción, ¿no? Una de esas prácticas es expandirse a otros territorios aquí mismo en nuestro país, territorios que no necesariamente tienen denominación de origen, deberían de tenerla porque de acuerdo a la norma que rige del tequila, se especifica que también la piña de agave se tiene que obtener de la zona donde haya denominación de origen de tequila. Entonces, pues en realidad esta suele ser una mala práctica que utiliza la industria para poder satisfacer la necesidad de agave. Una de las últimas crisis, bueno, no de las últimas, pero de las más, digamos, sonadas de crisis de materia prima que tuvieron ellos, la industria tequilera, fue en la década de los 90, en el siglo pasado, porque se les vino, en cuanto al clima, hubo heladas, lo que hizo que se perdieran grandes cultivos de plantaciones, de cultivo de tequilana Weber. Mucho de su material también se enfermó. Además, había una crisis de escasez, había precios bajos y bueno, esto hizo que buscaran otros territorios donde ellos pudiesen obtener la piña de agave. Y también recurren a otras prácticas como ya, pues digamos, le llaman estandarizar el producto. Y esta es una anécdota que me gustaría compartir con ustedes y no es más que eso, más que una anécdota. Ayer justamente la platicaba con Diana y lo cuento para que ustedes se den cuenta de lo que hablamos, ¿no? De cuál es la situación tan crítica a la que se enfrenta una industria como el tequila para poder satisfacer una demanda e incluso también pues el hecho de que a veces uno como consumidor cree que está adquiriendo un producto de calidad cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces, yo ayer le contaba a Diana que tengo un amigo con el que hace algunos años yo estaba estudiando y él además trabajaba en una empresa o trabaja todavía en una empresa que elabora saborizantes, es una transnacional que está ubicada aquí en Cuernavaca, en el Valle de Cuernavaca, y esta empresa transnacional se dedica a hacer saborizantes, le trabaja a Marinela, a Sabritas y, bueno, algunas refresqueras, ¿no? Entonces, era muy curioso porque este compañero siempre llegaba en las mañanas oliendo a vainilla, a chocolate, a fresa o a un sinnúmero de olores, ¿no? Entonces era como, no, es que ayer le preparamos a tal empresa, ¿no? Su saborizante. Un día llega oliendo a alcohol muy fuerte, entonces a tono de broma yo le dije, pues estuvo muy buena la fiesta, ¿no? El día de ayer. Y él me dice, no, es que ayer nos tocó hacer el saborizante para José Cuervo. Y yo así como de, ¿cómo que el saborizante para José Cuervo? Entonces, imaginen ustedes las prácticas pues un tanto desleales a las que esta industria ha tenido que recurrir
para poder satisfacer la demanda pues internacional que tiene, ¿no? del producto del tequila. Y esto es solamente por mencionar de manera anecdótica una de esas prácticas a las que recurren. Entonces, pues evidentemente la industria no se va a detener, la industria va a seguir creciendo, y es cuando se trasladan a otro tipo de cadenas de producción. En este caso, una de esas cadenas en las que ya se empieza, digamos, a notar esta intervención, pues es la del mezcal. Y aunque el mezcal no ha tenido un crecimiento tan grande como es en el tequila, sí, pues se proyecta que para 2030 va a estar ya muy cercana a la producción que tiene el tequila el día de hoy. Aquí, por ejemplo, en 2011 se producían 980,375 litros de mezcal, que si lo comparamos con el tequila, pues digamos, no es tanta competencia, ¿no? Viéndolo de manera muy superficial. En el 2017 se llega a 3,985,221 litros de mezcal, y en el 2021 se cerró con un poco más de 7 millones de litros de mezcal. El mezcal fue una de las bebidas que también recibe una denominación de origen, un reconocimiento por su producción, por su territorio y por la extracción de los agaves que utilizan, ¿no? para elaborar un mezcal. Se recibe la denominación de origen en el año de 1994 y actualmente existe para 9 estados aquí en nuestro país, que son Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Oaxaca, de hecho, concentra el 80% de la producción nacional. Por eso es que también se ha extendido la creencia un tanto de que Oaxaca pues, es el único productor que existe en el país. Incluso aquí a nivel nacional, pues mucha de la gente que consume el mezcal tiene la idea errónea de que el mezcal se elabora únicamente lo elabora únicamente el estado de Oaxaca, ¿no? En el año 2018, además de esos 9 estados que les comenté, también se le otorga a el estado de Morelos, el estado de Aguascalientes y el estado de México la denominación de origen mezcal. Este también, desafortunadamente, ha sido un tanto desconocido y existen varias razones por las que ha sucedido de esta manera, ¿no? Pero bueno, eso un poquito más adelante se los voy a explicar. Entonces, en el 2018, Morelos recibe denominación de origen mezcal. Nosotros nos encontramos en el centro del país, tenemos colindancia con el Estado de México, con el Estado de Guerrero, con el Estado de Puebla y con la Ciudad de México. Entonces, aunque en el 2018 recibimos una denominación de origen, el Estado de Morelos tiene una ancestralidad y una cultura de elaboración de mezcal, que de hecho está íntimamente ligada también con el tequila. Como les comenté en el inicio, en la década de los 90, la industria del tequila tuvo una crisis de materia prima muy fuerte que la llevó a expandirse a otros territorios. Uno de esos territorios justamente fue el estado de Morelos. En el año de 1997, aquí en el estado, llega un programa llamado Alianza para el Campo. Este programa era en coordinación con el gobierno del estado de Morelos y con el gobierno de Jalisco. ¿Qué era lo que se buscaba? Pues que productores de aquí del estado de Morelos adquirieran la planta Tequilana Weber y la cultivaran. Y se le otorgó este apoyo a quienes de por sí ya eran productores de mezcal, a quienes fueran ejidatarios, campesinos o toda aquella persona que tuviese una extensión de tierra disponible y que estuviese interesada en el cultivo de esta planta de la Tequilana Weber. Entonces, llega este programa, se le otorga el Tequilana Weber a todas estas personas, pero desafortunadamente mucho de ese material que se les entrega venía enfermo. Entonces, el que se llevó a campo, pues mucho de ese agave murió.
A eso también agreguen que se les entrega en tiempos inadecuados. Aquí en el estado de Morelos, octubre ya no es una época considerada de lluvias. Se les entrega el material en octubre. Entonces, imaginen ustedes llevar un cultivo a cielo abierto, donde no existe una tecnificación en el campo, pues llevarlo, pues estaba prácticamente destinado a morir gran parte de ese material, ¿no? Porque pues obviamente no había riego asistido y pues al ser un cultivo que se lleva a cielo abierto, pues es necesario darle asistencia. Bueno, estos fueron algunos de los errores que se cometen. Pasan los años y en el año de 2000 pasan 6 años, que es cuando ya el agave tequilana Weber puede ser jimado. La jima es cuando ya se corta la piña, se le quita toda la hoja y bueno, pues la hoja generalmente se deja en suelo. Entonces pasan los 6 años, el agave es jimado, para extraerlo ya estaba listo, pero ahora se encuentran ante otras disyuntivas. La mayor parte de los productores de agave no tenían una industria a través de la cual procesar sus piñas de agave. Sí existían ya productores de mezcal, sin embargo, pues no era como una cadena suficiente para poder abastecer, pues digamos, toda la oferta que había o poder procesar toda la oferta que había ya de piñas de agave tequilana Weber. Eso por un lado. Por otro lado, pues no tenían una denominación de origen, o nosotros le llamamos una marca territorial, con la que ellos se pudiesen identificar y pues digamos de alguna manera hacer uso para poder socializar o que fuera visible su producto, ¿no? Entonces, pasados esos 6 años se encuentran ante este problema, sin embargo, comienzan también ellos en la búsqueda de una marca territorial que es la denominación de origen. En el año 2018 se otorga finalmente esta denominación de origen sin que al día de hoy, 2022, se haya podido utilizar. Las razones principales por las que no se ha podido utilizar la denominación de origen en el estado de Morelos podemos resumirlas que son un tanto políticas, porque 6 industriales privados del estado de Oaxaca interponen 6 recursos legales, o sea, 6 demandas, ¿no? Y esto pues impide a los productores de aquí del estado de Morelos utilizar simplemente la palabra mezcal. ¿Qué es lo que dicen estos recursos legales? Entre muchas cosas, hay 2 temas principales que ellos son de los que hacen uso. El primero es que se dice que en el estado de Morelos no hay una ancestralidad y no hay una cultura del mezcal. Por otro lado, mencionan que no tenemos cultivos de agave aquí en el estado y que por tanto, pues digamos, no somos merecedores de utilizar la palabra mezcal, ¿no? Entonces, precisamente el propósito de esta investigación, en lo que yo he estado trabajando junto al equipo, pues ha sido recopilar información suficiente que también demuestre que sí existe una cultura del mezcal aquí en el estado de Morelos y que sí hay una ancestralidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es trabajar con productores de agave y con productores de mezcal. Hay más productores de agave aquí en el estado de Morelos. Se estima que hay 280 productores de agave aquí y también hay productores de mezcal. Aquí el problema es que, bueno, no es una producción que sea, digamos, constante, ¿no? Sino es más bien por temporadas. A los productores tanto de agave como de mezcal les aplicamos una serie de entrevistas que las dividimos en 4 bloques para que de esa manera pues fuera más fácil nosotros poder recopilar la información necesaria para hacer todos estos registros. De esos bloques, en el bloque 1, toda la información que nosotros solicitamos fue sobre producción de mezcal, en el bloque 2 sobre producción de agave, en el bloque 3 sobre la percepción ambiental que ellos tienen de la zona donde pues, se encuentran sus mezcaleras, y el bloque 4 sobre el material residual. El material residual nosotros lo entendemos
como pues todo el material que se genera en la cadena de producción y que puede ser pues contaminante. O sea, llamémosle coloquialmente basura, ¿no? Que se va generando en el proceso de producción. De la información obtenida del bloque 1 sobre su producción de mezcal y la historia que ellos tienen como productores de mezcal. Aquí la verdad es que fue muy interesante y me parece que es de la información más valiosa que hemos podido recolectar. Encontramos que hay una relación directa entre la herencia y la antigüedad. La mayor parte de los entrevistados son personas que se encuentran por arriba de los 70 años de edad y ellos cuentan que aprendieron el oficio del mezcal de sus padres, pero no nada más de sus padres, sino también de sus abuelos. Y cuentan que a su vez sus abuelos les contaban que también aprendieron el oficio de elaboración de mezcal de padres y abuelos. O sea, estamos hablando de una herencia de hace más de 100 años aquí en el estado de Morelos. Del bloque 2 y la existencia de agave aquí en nuestro estado. En este mapa ustedes pueden observar los puntos amarillos son los cultivos que hay de agave aquí en el estado. Nosotros la zona de estudio es aquí en Miacatlán, que de hecho es la zona donde mayormente, donde hay más tanto mezcaleras como cultivos de agave aquí en el estado. La especie que más utilizan. Ustedes recordarán que yo les contaba la especie Tequilana Weber, que no la consideran incluso los productores como una especie endémica de aquí del estado de Morelos. Sin embargo, a nivel estatal, el 70% de los cultivos que hay siguen siendo de la especie Tequilana Weber. En la zona de estudio, que les decía yo, que es aquí en Miacatlán, Puente de Ixtla también y Jojutla, la mayor parte de los cultivos sí son de otra especie, que son las especies criollas, angustifolias criollos, le llaman los productores, y que son especies que ellos identifican como ancestrales y como especies que han estado aquí a lo largo de la historia y desde que ellos tienen, digamos, pues memoria, ¿no? Desde que son niños y desde que comenzaron en el oficio de la elaboración del mezcal. En el bloque 3, sobre la percepción que ellos tienen con su paisaje, los productores se identifican con el paisaje que los rodea, con el paisaje del agave que ellos tienen, sienten un orgullo y además creen que precisamente el obtener la denominación de origen y el poder ponerle la palabra mezcal a su producto, les va a permitir a su vez también a ellos pues visibilizar su zona, visibilizar su cultura, visibilizar su antigüedad, ¿no? Entonces, para ellos la región en donde habitan, pues tiene importancia económica, de desarrollo, pero también cultural. Y los recursos, porque además ellos utilizan todos los recursos naturales que los rodean para su cadena de producción. Incluso también cuentan que cuando ellos eran niños, las mezcaleras se encontraban junto a las barrancas y esto era por dos razones principales. La primera, porque en aquel entonces el mezcal era considerada una bebida ilegal, entonces digamos tenían que estar un tanto escondidos, ¿no? Para que no fuera muy visible que ellos estaban elaborando este producto. Y por otro lado, pues que también pues estaban cerca de los recursos naturales necesarios para la elaboración de mezcal, que van desde el mismo agave, en ese entonces especies criollas, que eran las únicas que utilizaban, y de cerca del agua necesaria para la destilación, para el proceso de destilación del mezcal, y también incluso de la misma leña que utilizan para sus hornos de tierra, ¿no? Donde cocen ellos las piñas. Y bueno, del bloque número 4, aquí en esta parte, lo que nosotros tratamos de información, obtener de información de los productores es, primero, si ellos eran conscientes o tienen una conciencia
de que contaminan en su proceso de producción. Aquí es muy curioso porque la mayor parte de productores consideran que no están contaminando el territorio donde ellos habitan, donde tienen su mezcalera. Esto es totalmente entendible porque, como les mencionaba, ellos no producen de manera constante. Sin embargo, sí nos parece importante que es un tema que ellos tienen que tener presente si desean, pues primero ser visibilizados, obtener la denominación de origen, o más bien hacer uso de la denominación de origen, porque aquí en esta imagen ustedes pueden apreciar, ya hay acumulación de bagazo de mezcal. ¿Qué es el bagazo de mezcal? El bagazo es el material residual que se obtiene del proceso de destilación. Aquí en este diagramito ustedes lo pueden ver de manera más clara. Se inicia con la extracción de la piña de agave en campo. El primer residual, o coloquialmente digamos la basura que se obtiene, es la hoja que se extrae de la piña una vez que es jimada. Les repito, la jima es cuando se le cortan las hojas a la piña para que ya después se lleve a cocimiento y trituración en hornos de leña. Una vez que es cocida, que es triturada, pues se lleva a la fermentación. Ya que se hace la fermentación y después la destilación, es cuando se obtiene este material residual, el bagazo, que en realidad pues es la fibra que queda de la piña, ¿no? Ya digamos seca, ya que en teoría se le extrajeron todos los azúcares necesarios para obtener pues un producto final como el mezcal. Y bueno, ya casi para terminar, sobre las perspectivas y el porvenir de la transformación del paisaje de agave en la producción de mezcal aquí en el estado de Morelos. Los productores, desde el 2018 que se recibe la denominación de origen del mezcal, pero que también pues les dan 6 recursos legales que les impide hacer uso de la denominación de origen, se han estado organizando, como les decía, en productores de agave y productores de mezcal. Y aunque tienen muy claro, digamos, cada uno cuál es su, pues, digamos, a lo que cada uno se dedica, están comenzando a colaborar para la creación de cooperativas. Ellos esperan que a través de estas cooperativas, pues, digamos, puedan llegar a acuerdos donde se cree una marca colectiva, y a través de esta marca colectiva, que será una marca colectiva de destilado de agave, no de mezcal, porque pues todavía no le pueden poner la palabra mezcal, destilado de agave, pues les dé un tanto pues más renombre, ¿no? A esta marca colectiva, que les permita organizarse de mejor manera, pero también están buscando alternativas al uso, alternativas que sean distintas a la destilación del agave, ¿no? A la obtención del mezcal ¿Y cuáles son esas alternativas? Están viendo la opción de poner una planta que elabore miel aquí en el estado, igual que todo sea a través de una cooperativa. Por otro lado, menciono nosotros, el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ya tiene una planta piloto que es una patente que en esa patente se puede elaborar fructanos de agave. Los fructanos de agave son, pues en realidad es un producto que ayuda a la microbiota. La microbiota pues es toda la parte intestinal y de digestión. Entonces también ya estamos viendo la manera de colaborar con los productores de agave para que puedan hacer uso de esta patente y que además pues sea una tecnología a través de la que ellos puedan apropiarse, pero también explotar, digamos, el agave que ya tienen listo para ser procesado, ¿no? Por otro lado, otro de los trabajos que también estamos realizando es hacerle estudios a este bagazo que yo les comentaba, que tenemos aquí, porque si bien ellos consideran que no es un factor de contaminación, pues aquí en esta imagen y imágenes como esta ya tenemos varias, pues ya hay una acumulación de este material, ¿no? Que en algún momento, si ellos crecen, su industria crece, pues que en algún momento sí se puede transformar en un detonante de contaminación de la región del suelo. Entonces,
A lo que nosotros en el grupo de trabajo estamos realizando es estudios a este material, a este bagazo, para ver si este bagazo puede ser, tiene algún otro uso y no solamente sea considerado un desecho de la producción. Y uno de esos usos que estamos buscando darle es dermatológico. Le estamos haciendo estudios de antioxidantes. Al día de hoy les puedo decir que este bagazo sí tiene capacidad antioxidante. De primera mano podemos, digamos, aseverar que sí se podría utilizar como pues una aplicación que sea dérmica y sobre todo por la parte cosmética, ¿no? Que ustedes saben que hoy en día está muy en vogue el tema del cuidado de la piel, digo, por obvias razones, pero pues es básicamente lo que nosotros estamos buscando hacer aquí en el centro también. Y pues sería todo de mi parte. Les quiero agradecer muchísimo el espacio y bueno, también me gustaría escucharlos si tienen algunas preguntas, comentarios que hacer a esta presentación. Muchísimas gracias, Tania, por realmente tomarte el tiempo de hablar sobre este tema. La verdad que a mí me fascina, me encanta, es muy importante para mí como mexicana porque no solamente es una bebida ancestral o artesanal, sino nos identifica a nosotros, como lo habías mencionado, como mexicanos aquí y a nivel internacional. Y también, pues podemos decir que tiene un gran impacto, ¿verdad? A nivel económico, social, político, y pues es su popularidad, digamos, del mezcal, de la manera en que yo lo veo, pienso que se ha vuelto muy popular, sí, sin embargo, también existe una crisis, ¿no? De la cultura del mezcal y eso son cosas que solamente la gente que se dedica a ello, pues sabe o tiene noción, o la gente que invierte en este tipo de negocios. Así que muchísimas gracias y también te felicito mucho por el reconocimiento. Espero y esto dé pauta a que se hagan más investigaciones sobre el tema de la producción de mezcal en Morelos. No, muchísimas gracias a ti, Diana, a todo el foro por el espacio, porque la verdad es que yo creo que la parte más importante justamente pues es socializar la información, ¿no? Y que la Ujú, gente pues la tenga de mano, la conozca, porque también pues al final como consumidor tanto de tequila como de mezcal, pues es información que puede ser valiosa, ¿no? A la hora de tomar decisiones cuando claro. vas, simplemente compras el producto. Ujú, sí. Tania, si te puedo pedir de favor si puedes dejar a compartir la pantalla para que podamos ver, se me facilite ver los comentarios. Muchas gracias. Aquí, bueno, nos manda saludos Juan Antonio Siller Camacho, el doctor Siller, dice muy buenas noches a todos desde Cuernavaca, Morelos. Buenas noches desde Eugene, Oregon, Laura González. Muy buenas noches, Laura. Aquí también mencionan que es un tema muy interesante y le mandan felicitaciones, te mandan felicitaciones, Tania. Gracias. Analía Romero, realmente muy interesante. Yo soy de Perú y admiro mucho a México por su tequila y sus agaves. Excelente conferencia, dice Everardo. Y Beatriz Capucho menciona que es muy buena idea crear cooperativas. Esto ayudará a desarrollar a los pequeños productores y creando una marca. Muchas felicitaciones. Juan Antonio Siller Camacho también dice, te manda felicitar por esta presentación e investigación en proceso en el estado de Morelos. Y otra vez, otras felicitaciones, puras felicitaciones aquí. Por Gracias. una buena presentación y realmente admirable el agave. Saludos a los productores de tequila mezcal. Gracias, Beatriz. Ok. Pregunta, en el tema de consumo de agua, ¿cuántos litros de agua se necesitan para producir un litro de mezcal? Y en el caso de los productores alternativos, ¿cuántos litros de agua se necesitan para producir un litro de miel de agave? De miel de agave. Mira, te soy honesta, de miel de agave desconozco un tanto cuánto es lo que ellos requieren para la elaboración,
Pero de mezcal depende, la verdad es que ahí sí mucho la técnica que utilice también el productor mezcalero, pero va entre 15 y 20 litros de agua que se necesitan para la elaboración de 1 litro de mezcal. Entonces, pues esto es parte, ¿no? También incluso de todo el material necesario para poder satisfacer una demanda. Y justamente era lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Imaginen el tequila, poder satisfacer una demanda de 527 millones de litros anuales, multipliquémoslo por la cantidad de agua que se necesita, ¿no? Sí, muchísimo también de materia prima. Wow. Sí. Eugene Arte Latino menciona felicitaciones, Tania, por la investigación y gracias por compartir con todos nosotros. Ojalá te pueda visitar cuando vaya a Cuernavaca el próximo año. Un abrazo, Jessica Zapata. Ay, pues me encantaría. Muchísimas gracias. Claro que sí. Jessica Zapata es nuestra coordinadora y forma parte también de la organización de Comunidad de Herencia Cultural. Ay, qué Antonio, bueno, ¿no? Sí. ujú. Antonio Huerta menciona, muchas felicidades, Tania, y excelente presentación. ¿Nos puedes compartir sobre el proceso de obtención de marca si tienes dicho dato? Obtención de marca, dice. Obtención de marca. No sé si se refiere al registro de marcas. Ujú, El registro de marca se hace, y bueno, me parece interesante justamente esta pregunta, se hace ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Y fíjate que justamente muchos productores aquí en el estado no tienen una marca registrada, porque si tienen una marca registrada, pues esto quiere decir que tienen que pagar impuestos. Entonces, mm, muchos de hecho incluso están negados al pago de impuestos porque pues dicen, bueno, si no tengo una producción segura, si no tengo un mercado seguro, pues entonces ¿para qué me meto en el problema de los impuestos, no? claro. Todavía. Sí, Ujú, entonces el registro de marca se hace ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual aquí en México. En realidad el costo me parece que es como de 2,800 pesos y es el único pago que se hace. El problema, digamos, viene ya a la hora de enfrentarse contra, pues, Hacienda, ¿no? Que es a quien ujú, realmente se le tiene que pagar un impuesto. ujú. Gracias. Tania, a mí sí me gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre la calidad del mezcal. Yo siento que es un tema que desconocemos. También de mi parte estoy aprendiendo mucho sobre esto y me encantaría que nos compartieras qué características tiene un buen mezcal, que nos puedas compartir. Fíjate que yo confiaría más de un mezcal que venga de regiones que son pequeñas, porque como les mencionaba, pues Oaxaca también concentra el 80% de la producción nacional. Y en Oaxaca se centran más las marcas que son más grandes, por ejemplo, 400 Conejos, que también es de José Cuervo, pero pues en lugar de estar en la zona de Tequila, están en Oaxaca, ¿no? Entonces, 400 Conejos, donde tú lo compres, te vas a ver exactamente igual. Entonces, Ujú, justamente la esencia de un mezcal es que siempre te vas a ver diferente porque el proceso artesanal, pues es justamente lo que le da ese toque a un buen mezcal. Esa podría ser una vía. La otra es el tipo de agave que también se utiliza para su elaboración. Todas las botellas, que por lo menos botellas que son comercializadas, deben de tener en su registro el tipo de agave con el que se realiza la bebida. Como les ujú, decía, hay 21 tipos de agave distintos. Los más conocidos, pues, es el angustifolia o espadín, que es de ujú, la región de Oaxaca, pero un muy buen mezcal puede ser también de agave cupreata. Ese se encuentra más en la zona del estado de Guerrero. Guerrero únicamente participa con un 2% de producción a nivel nacional. Entonces, digamos que pues de dónde proviene su materia prima es más confiable que de un 400 conejos, ¿no? Digamos. ujú. Entonces Ok. son este tipo como de cuestionamientos que uno como consumidor se puede hacer antes pues, de comprar la botella, ¿no? La verdad es que sí es un tanto complicado cuando no estás, digamos, en el medio, incluso yo también a veces es como, híjole, ¿no? ¿Qué mezcal compro o cuál es el que vendría mejor? E Ujú, incluso, se los comento también, me parece que ayer te lo comentaba,
Hay mezcales que tienen diferentes nombres, sin embargo son del mismo maestro mezcalero. Un ejemplo es el mezcal Ojo de Tigre, que es de un actor mexicano que se llama Luis Gerardo Méndez, y también está Montelobos. Me parece que Montelobos es más conocido que Ojo de Tigre y ya se encuentra como más, por ejemplo, en Estados Unidos. Ojo de Tigre y Montelobos tienen diferentes nombres, diferentes etiquetas, sin embargo son del mismo maestro mezcalero y se elabora en el estado de Puebla, ¿no? Entonces, por eso es que sí, la verdad suele ser un poco complicado a la hora de tomar una decisión. Una pregunta en el chat dice, ¿cómo se toma el mezcal y cuál es el que te gusta a ti? ¿Cuál es tu favorito, Tania, de mezcal? Justamente el mezcal, bien dicen que se toma a besitos, ¿no? Que debe ser de despacio, Probaditas, a despacio. probaditas. De hecho, ya hay incluso cursos para aprender a tomar mezcal, porque no, el mezcal no es como el tequila, que es como un trago y como va, ¿no? Sino más bien es como justamente la parte esencial del mezcal es percibir los aromas y los sabores de estos diferentes tipos de agave con los que se elabora. Entonces, el mezcal debe ser bebido pues despacio, entonces, sintiéndolo en el paladar para poder percibir el aroma y el agave del que proviene. De hecho, así como ya hay, como hay sommeliers que catan los vinos, también ya hay mezcaliers que son quienes catan los mezcales. Y sí hay un registro nacional de mezcaliers que lo que hacen precisamente pues es probar diferentes tipos de mezcales y dicen de qué región viene, de qué tipo de agave, con qué tipo de agave se elaboró. Hay sabores que son muy fáciles de detectar. Por ejemplo, de un espadín de Oaxaca con un cupreata de Guerrero. Es muy fácil, e incluso aunque no seas conocedor del mezcal, es fácil diferenciarlos, ¿no? A mí particularmente me gusta el agave cupreata, el mezcal que se elabora de cupreata. Es más fuerte, es muy fuerte este mezcal, más que el espadín, pero es justamente esta parte como de certeza de que estoy tomando quizás un producto un poco mejor, ¿no? De mejor calidad. Claro. Y también has probado el mezcal de pechuga. El mezcal de pechuga, yo había escuchado sobre ese mezcal. Se me hace bien interesante porque dicen que tiene un poco de sabor a carne como tal, porque viene de una pechuga de gallina. No sé si sea correcto esa información. Sí, fíjate que viene de lo que hacen son los curados también, Ujú. que hacen es echar la pechuga de pollo en el mezcal, la dejan reposar determinado tiempo y ya, ¿no? Pues se puede tomar. Te soy honesta, yo no lo he probado, no me he animado a probarlo porque me da cierta como resistencia de decir, ay, ¿cómo le voy a poner pollo a mi mezcal, Sí, no? sería un sabor muy interesante. También, por ejemplo, Tania, ayer justamente cuando estábamos platicando un poco sobre este tema del mezcal, me contaba sobre cómo distintos factores ambientales pueden cambiar o, digamos, transformar el sabor del mezcal. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso, sobre esos factores que te toman mucho en cuenta, ¿no? Con el sabor del mezcal. Sí, porque mira, incluso hay estudios que mencionan que el sabor de un mezcal no se lo da el agave. La verdad es que no es algo que yo haya podido corroborar, sino que se lo dan justamente todos estos factores ambientales y en específico las bacterias, y menciono bacterias no desde un punto de vista, digamos, como algo malo, no, sino Ujú. simplemente bacterias que encontramos con las que convivimos al día a día, ¿no? Sino que el sabor del mezcal o la buena fermentación del mezcal se la dan estas bacterias que se van acumulando tanto en el proceso de destilación como en el material, digamos, o el contenedor donde se está fermentando la piña. Entonces, justamente también este tipo de factores son las que también determinan el sabor o la pureza de un mezcal.
Eso, y también el tipo de agave y la región de donde se está extrayendo ese agave, que justamente es lo que las denominaciones de origen hacen, ¿no? O sea, se busca la protección de esa región, de esa cultura y las características que ese suelo le está dando al agave, ¿no? A la hora y pues ya a la hora de hacer el mezcal. Ujú. ¿Consideras también la temperatura como algún factor? Sí, Que sí, ujú, sí, es factor clave a la hora de elaboración del mezcal. Yo la verdad es que solamente puedo estar presente bien en un solo proceso de producción completo, ¿no? De elaboración del mezcal, o sea, desde que se corta la piña, se lleva al horno, ujú, se saca, se tritura, pero sí son factores que deben de ser muy bien cuidados, por ejemplo, el tema de la temperatura, cuántos ujú. días está la leña, perdón, la piña en el horno, porque también, pues si hay alguna, digamos, se pasa un día de más, pues obviamente ya el mezcal no sabe igual y además no se obtienen los mismos rendimientos de mezcal de la piña. Ujú, muy interesante. Em, Dice Tania, en términos generales, ¿cuál es la diferencia entre el mezcal, tequila y raicilla y cuál tiene mayor concentración de alcohol? En términos generales, la diferencia únicamente es el tipo de agave que se utiliza. En el tequila, pues solamente es la especie tequila Ana Weber, ¿no? De que su mismo nombre lo menciona. Y en el caso del mezcal, pues que se puede elaborar con 21 especies distintas. De hecho, el tequila puede ser considerado un mezcal por el proceso de producción. Pero pues las diferencias básicamente entre estas tres bebidas pues es el tipo de agave que se utiliza. Ujú, Respecto a los grados de alcohol, esto ya es muy manejable. El tequila me parece que tiene una gradación como de 35%, ¿no? De grados de alcohol. En los mezcales tiene más variaciones. De hecho, la norma dice que tiene que estar menor a 50 grados, pero hay productores aquí pues no nada más en el estado, sino en diferentes regiones que tienen mezcal de hasta 55 grados de alcohol. O sea, es una cosa ujú, impresionante, ¿no? Y lo pruebas ujú, y se siente la fortaleza del mezcal. Pero marcas que son más comerciales como 400 Conejos, Montelobos, Ojo de Tigre, pues ya se han encargado de disminuir la gradación de alcohol precisamente para poder entrar más en el gusto de los consumidores. ujú. Muy bien. ¿Y es normal que el mezcal sea fermentado con pulque? Aquí una duda sobre esto. Es que el mezcal y el pulque son cosas distintas. Me Okay. imagino que ya deben haber hecho algunas, algunas combinaciones medias extrañas. El Ujú, pulque se obtiene de una planta de agave también, pero es una especie diferente a la que se utiliza en el mezcal. Y el proceso también es distinto, el proceso de elaboración del pulque y el proceso de elaboración del mezcal. No dudo que alguien en algún momento tenga pulque, tenga mezcal y haga algún tipo de combinación, ¿no? Ahí ujú. del producto para, no sé, tal vez percibir mejor el sabor o simplemente por gusto. Pero si hablamos únicamente de proceso, sí son procesos diferentes, pulque y mezcal. Ok. Y con respecto a lo del bagazo, al residuo que habías comentado que se han buscado como otro tipo de alternativas para poder reutilizar este residuo y ser más ambientalmente responsables. Aquí hay una duda sobre si el bagazo se podrá usar para jardinería, así como algún tipo de fertilizante. Fíjate que sí, ya se utiliza, de hecho nosotros, y ahí sí hablo, digo, a nivel familiar, mi Ujú, familia se dedica también a la producción de especies ornamentales y de especies forestales. Y lo que nosotros hacemos es utilizamos el bagazo como material de sustrato. Obviamente ahí sí se le tiene que dar un tratamiento a este bagazo y se combina con otro tipo de tierras
y entonces pues el bagazo puede usarse para cultivar o para plantar otras especies diferentes. Entonces sí, es ya uno de los usos que más se le da a este material. Ujú. Y Tania, ¿algún tipo de recomendación que nos puedas compartir sobre cómo podemos tomar el mezcal, cómo se debe para tener toda esta experiencia de sabores, de olores, y también con qué tipo de comida o alguna botana se podría acompañarlo? Mira, yo creo que la recomendación número uno sería no confundirlo con el tequila. El mezcal jamás se debe tomar con limón, porque también, como te comentaba, ¿no? Precisamente eh, digamos, la parte esencial del mezcal es percibir los sabores y sentir el sabor del agave e incluso hasta de la leña, ¿no? Que con el que se Ujú, cose. Entonces, si tú consumes el mezcal con limón, pues lo que haces es de alguna manera dañar un poquito todas tus papilas gustativas antes de degustar el mezcal. Eh, Se supone que lo mejor es combinarlo con cosas dulces, sobre todo con chocolate amargo, es con lo que yo he visto que se consume más, que hace muy buena combinación el mezcal con chocolate amargo. No, mm, ajá, sí, porque hace, digamos, cierta combinación ahí en el paladar de ujú. estos dos sabores. Qué chistoso, nunca hubiera pensado que algo como un chocolate no hubiera sido acompañado con mezcal. Sí. Y también, no sé si te gustaría comentar un poquito sobre, la calidad o las perlas o burbujas que habías comentado la vez pasada, de cómo percibir si es auténtico o es de buena calidad el mezcal. Sí, los maestros mezcaleros tienen una práctica para ver si tú quieres saber si estás consumiendo un buen mezcal. No sé si aquí nuestro público ha podido ver que lo Ujú, que ellos hacen es que no sé exactamente cómo se le llama ese proceso de cuando tomas, no sé, sacas con un vaso, ¿no? El ujú, mezcal, lo dejas caer y en algún otro cuenco se ve el perlado. El perlado son todas las burbujas que se forman en la parte superior de la bebida. Entre más perlas tenga, es un mezcal de mejor calidad. E incluso ujú, si tú vas a una tienda y tomas alguna botella, la agitas, si se forma el perlado en la parte superior, es que es un mezcal de calidad. Incluso yo una vez, ahora que recuerdo, hice esta práctica. No ujú, recuerdo con qué mezcal fue que sí tomé dos diferentes, a uno lo agité y sí se le hizo las perlas en la parte superior. Tomé otro mezcal, lo agité y te lo juro que por más que lo agitaba, no hacía ninguna perla, ninguna burbuja en la parte superior. Entonces dije, mm, bueno, creo que la teoría es cierta, ¿no? De que entre más ujú, perlas tenga, es un mezcal de mejor calidad. ujú. Entonces yo creo que esas serían como las cosas que, a ver, digamos, si vas a un lugar comercial donde te encuentres con diferentes marcas, ¿no? Ver esto del perlado de la bebida. Muy bien, pongan mucha atención, porque ese es el tip que nos comparte Tania sobre cómo realmente, checar si el mezcal que están consumiendo es realmente de calidad. Así que eso está muy muy interesante, me encanta. Tania, también, para, aprovechar estos momentos que tenemos, si alguna persona estaría interesada en tener acceso al trabajo de investigación que realizaste, a tu tesis de maestría, cómo podemos buscarla? Mire, incluso la tesis de maestría ya la encuentran en Google, pueden acceder, es de acceso libre, cualquier Ujú, persona puede obtener esta información, incluso solamente buscando con mi nombre o Agave en Morelos, son como las referencias y les aparece de manera inmediata la información. Digo, si quieren información ya más concreta, más ujú, amplia, pues también les puedo compartir, por supuesto, mis datos, mi correo electrónico y a través de, también incluso en redes sociales me pueden encontrar y ahí podemos compartir información que les sea útil a todos ustedes. ujú. Sí, de hecho, ayer pude hacerlo como me indicaste, busqué tu nombre y también puse la producción del mezcal en Morelos y fue, de hecho, el primer documento que me apareció. Así que ojalá y tengan el tiempo de leerlo, está muy interesante y, obviamente profundiza mucho Ujú. más en todos estos temas
cadena de producción, de realmente el proceso para la realización del mezcal. Y pues nada más, Tania, considerando un poquito que estamos hablando sobre la charrería, bueno, las pláticas son con referente a la charrería. em, Me gustaría que nos comentaras un poquito sobre cuál es la conexión o relación entre el mezcal y la charrería. ¿Qué nos podrías compartir sobre ello? Fíjate que aquí en el estado de Morelos sí tienen una relación importante, justo en la zona donde estamos trabajando, la zona de estudio, es en Puente de Ixtla, en la zona sur de aquí del estado, y hay una comunidad que se llama Tilzapotla, es de las comunidades más antiguas que tiene el municipio, y justamente es donde más vestigios se han encontrado de elaboración de mezcal ancestralmente. Y en esa zona, justamente, la charrería es una de las actividades que tiene mayor importancia dentro de la población. Y dato curioso también en esta comunidad en Tizapotla, existe mucho la tema de la migración, ¿no? De Estados Unidos a México y se ha dado ahí una especie pues digamos, sí como de comunidad, ¿no? De justamente de Ujú, todos estos saberes y de cultura y tienen ellos, o tienen una comunidad incluso de charrería en Puente de Ixtla. Trabajan y colaboran no solamente con los de Tizapotla, sino con del municipio. Pero a mí varias veces me han invitado a sus eventos de charrería y siempre, siempre, siempre es cómo ligar la charrería con el mezcal porque de por sí la misma zona, Tilzapotla, pues tiene, digamos, la cultura de ambas cosas, del mezcal como de la charrería. Entonces digamos, bonito ver como esta convivencia, ¿no? Entre mezcal, charrería y cómo nos vamos identificando también, nos va dando identidad como mexicanos, porque aunque pareciera una comunidad muy pequeña, pues en realidad es una identidad que vamos adquiriendo como mexicanos, ¿no? ujú, Entonces sí van totalmente de la mano la charrería con el mezcal. Se han vuelto parte de la identidad. Y aquí en la ujú, zona sur del estado de Morelos es importante. ujú. Y como habías comentado, que los charros o la comunidad charra también son consumidores de los mejores por excelencia de mezcal, así que eso también aporta mucho a nuestra cultura, a nuestra tradición dentro de la producción del mezcal, ¿verdad? Sí. Y por último, Tania, en estas tipo de conferencias, valoramos mucho, mucho todo el trabajo de los artesanos, en especial, bueno, hablando de artesanía, digamos, los maestros mezcaleros, cómo nosotros como consumidores podemos apoyar a la industria del mezcal, ya sea informándonos, ya sea tomando mejores decisiones. ¿Qué nos podrías compartir sobre ello? Mira, yo creo que lo que yo de manera también personal les pediría a todos ustedes es no tenerle miedo a cuando una botella diga primero destilado de agave, porque aquí en el caso de Morelos producimos mezcal, o sea, digamos, en la teoría producimos mezcal. No pueden utilizar la palabra mezcal. Lo que se utiliza es la palabra o la frase destilado de agave, que es un destilado de la planta, ¿no? Entonces, desafortunadamente, cuando vamos a comprar y tú ves una botella de tequila muy bonita y ves una botella que dice destilado de agave muy bonita, probablemente ambas tienen el mismo precio, pues como consumidor decides irte por la que dice mezcal, sin saber que probablemente es de mejor calidad la que dice destilado de agave, ¿no? Entonces yo pediría en ese sentido pues ser un tanto más informados respecto a lo que consumimos y de dónde viene lo que consumimos y que sobre todo no le tengamos miedo a los destilados y que no porque no diga mezcal una botella quiere decir que es un producto de baja calidad. Puede ser todo lo contrario también, ¿no? Que en realidad sea un producto de la mejor calidad. Pero Ujú, sí es importante que nosotros como consumidores pues nos informemos un poco más respecto a lo que estamos consumiendo. ujú. Y justo estaba yo también encontrando información sobre eso, sobre el término que utilizan como destilado de agave.
dicen que es de baja calidad y que cuidado que nada más compremos algo auténtico, ¿no? Cuando en realidad Ah, eso no es la realidad de lo que está sucediendo. Ajá, sí, sí. no, no, y de hecho, pues es lamentable, ¿no? Porque mucha de esta información obviamente se genera a partir de quienes son los interesados porque no Ujú, se consuma este tipo de bebidas, ¿no? Destilado de agave. Pero en realidad un destilado de agave es tanto igual o mejor que un mezcal, ¿no? Que el que tiene la palabra mezcal. ujú. Así que entre más desconocida sea el área donde proviene el mezcal, mejor, Puede, ¿verdad? puede ser una muy buena Para estrategia hacer. también para consumir un buen producto. Ujú. Pues, para finalizar, Tania, ¿algún comentario final, recomendación que nos quisieras, compartir esta noche? Pues en realidad, pues solamente reafirmar, ¿no? Esta parte que te comentaba de informarnos un poco más como consumidores y para pues poder tomar una mejor decisión. Y sobre todo que cuando consumamos algo, pues sea también, y sobre todo un producto como el tequila, como el mezcal, que son de identidad mexicana, que nos identificamos con estos productos, pues que realmente el interés sea pues por la cultura, ¿no? Y que esto nos lleve también a informarnos como consumidores para saber qué es lo que estamos adquiriendo. Eh, Ujú. eso y bueno, pues también agradecerles a ustedes mucho la invitación. La verdad es que me pone muy feliz poder compartir con ustedes toda esta información y que pues dejo abierto también mis redes sociales para quienes gusten. Ahí vamos a estar compartiendo información. Ujú. Al contrario, nosotros encantados de poder tenerte esta noche, Tania. Y también me gustaría agregar un comentario final que si decidimos apoyar más a los maestros mezcaleros, a todas las personas, en especialmente a las personas que cultivan el mezcal y también a los jimadores, todos ellos, que es un trabajo muy fuerte, que valoremos eso, que valoremos su trabajo, que conozcamos tenemos mucha información, hay mucha información, muchos videos en donde pueden ustedes acceder y ver que es realmente un trabajo bien complejo, muy difícil de hacer, y es por eso que el mezcal es algo increíble, o sea, es una bebida artesanal muy tradicional y ojalá pueda valorarse como debe de ser, como se merece. Entonces, te agradezco mucho también por hablar sobre esa importancia y ojalá y podamos, tenerte de nuevo, Tania, encantada de poder tenerte una Yo vez más. espero que sí. Yo espero Eh, que sí. Encantada pues, también. y de esta manera, pues concluimos con la conferencia. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y también a los que participaron, preguntando y también haciendo comentarios a través del chat. Síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Noche Cultural y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad y Herencia Cultural. Nos apoyarían mucho si nos siguen, ven nuestros videos y también los puedan compartir con amistades y familiares. De esta manera nos damos cuenta que están interesados en estos temas y les agrada conocer más sobre la charrería y también la cultura mexicana a través de este deporte. Comunidad y Herencia Cultural se complacen agradecerles a todos por haber asistido a este último programa del año de la charrería. Este programa está conformado por Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y también su servidora Diana Ramírez. Y me gustaría cerrar con un dicho que yo creo que ya se lo saben, que es muy famoso dentro de los amantes del mezcal, que es para todo mal, mezcal, para todo bien, también. Y si no hay remedio, litro y medio. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, bye, hasta luego.